Informaciones respecto de lo que iba a suceder próximamente con la carne vacuna. De hecho, se habilitó, lo contamos en Ahora Mediodía, la exportación de carne que antes estaban destinadas para, por ejemplo, el consumo interno. Pero también hoy nos enteramos, además, que ha bajado, teniendo en cuenta la baja demanda también de las últimas semanas, la carne de pollo. De todo esto nos vamos a ocupar a continuación. Ya estamos en comunicación con Alberto Berardi, de la Cámara de Industrias Cárnicas de nuestra provincia, para dar un poco más de luz respecto de esta situación, no solamente para hablar de ahora, sino también de lo que se espera para las próximas semanas. Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bien, bien. Esperando los Reyes. Bueno, nosotros queríamos consultarle respecto de esta situación. Lo veníamos charlando, yo quería saber cuál es el impacto directo que va a tener esta apertura a las exportaciones para cortes de carnes que antes estaban destinados para el consumo aquí en la República Argentina. Sí, no es de mayor impacto, digamos, porque son cortes, pero impresionantemente son de animales que realmente no consumimos nosotros. Son unos cortes que se había prohibido en China, cortes de algunos asados de vaca o todas esas cuestiones que realmente no es un consumo. Realmente el consumo argentino es el que vamos teniendo constantemente, que es un animal muy tipificado para el consumo interno, más liviano, todo esto. No inciden absolutamente nada. Sí, han visto los precios que ha sucedido, tuvo un impacto hace 20 días, un precio que se volvió loco, en virtud de la incertidumbre que había por las medidas, por la baja oferta que hubo en ese momento, porque lógicamente el productor no sabía si enviar o no enviar la hacienda al mercado. Bueno, entró muy poca cantidad y vuelvo a repetir lo que digo siempre, es un mercado bastante transparente, yo diría muy transparente, que va en oferta y demanda. No hubo oferta, había cierta demanda de gente bastante importante, la que vamos teniendo por ese consumo de los 45 kilos per cápita. Y lógicamente que dentro de lo que estaba sucediendo la carne estaba barata, no había tenido esas modificaciones y bueno, hubo un salto y lógicamente que a los 2 o 3 días se revirtió esa situación porque como había buena oferta pero poca demanda, entonces los precios bajaron, se va ajustando normalmente. Ha tenido la incidencia no esos cortes, sino lógicamente el cambio que hubo en el mercado, fundamentalmente porque el valor del dólar oficial pasó de 360 pesos a 800 y algo, y también hubo una merma en ese sentido porque del 9% de retenciones el gobierno puso el 15% de retenciones en contra de lo que había dicho que no iba a tocar las retenciones. Ese fue lo que está sucediendo, pero no nos hagamos, digamos, ilusiones que se está exportando lo que vamos a consumir. Eso es entrar en pánico y no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué va a pasar entonces con los precios de ahora en más, luego de estos incrementos a los que usted hacía mención? ¿Es posible que baje teniendo en cuenta de que no hay ya cortes de carne por kilo que se vendan a menos de 5.500 pesos, por lo menos acá en la ciudad de Paraná? No, yo estimo que no va a bajar porque está ocurriendo otra situación. Por ejemplo, hace 2 días tuvimos un 30% el aumento de los costos de los combustibles. Todavía no sabemos cuál va a ser el aumento de los costos de la energía eléctrica y del gas. Son todo el tipo de energía que se utilizan constantemente en la industria y que son significativamente importantes en los costos. Pero yo diría que se va a ir manteniendo y con unas pequeñas oscilaciones en base a lo que vaya pudiendo tener la población en ese consumo. Sin lugar a dudas se va a ir dando de que la población está buscando otros valores en otro tipo de carnes, que es la carne de cerdo y la carne de pollo. Y a su vez está dando... Ahí hay dos puntos que me parecen importantes. El combustible aumentó en el orden del 25 al 27% en esta semana. ¿En qué porcentaje esto va a incidir en el próximo aumento de la carne? Bueno, los combustibles en el transporte, es decir, vamos a tener en un orden, yo le diría que toda la distribución, tanto de la hacienda que viene al frigorífico, todo eso, ese costo va a tener un 2 o un 3% del costo, va a estar aumentando de los costos operativos. Que lógicamente que no es la incidencia que va a tener en el valor. Hoy se puede decir que se está absorbiendo hasta ahí eso, pero no sabemos lo que va a pasar con la energía eléctrica o con
o con el gas, digamos, que tiene mayor incidencia también en el gasto operativo de la industria frigorífica. Claro, y que va a impactar obviamente en el precio final al consumidor. Usted planteaba también que ante la disminución del consumo de carne vacuna, las personas que necesariamente, las familias en general, van hacia otros cortes o hacia otro tipo de carne, como por ejemplo el cerdo y como por ejemplo el pollo también. ¿Qué es lo que pasó en las últimas semanas con estas dos cuestiones? Bueno, se va notando cada vez más, inclusive no va a haber grandes aumentos de carne porque no va a haber o bajas, porque el productor, al ver que el negocio cierra de distinta manera, comenzó hace días así un proceso de retención, es decir, no estamos vendiendo, el productor no está vendiendo o enviando al mercado tantas hembras, sino que la hembra la va a estar manteniendo para ir reponiendo su stock de madres. Cosa que ocurría hace 2 meses, estaba liquidando porque no veía el negocio. Son todos estos vaivenes que va teniendo este tipo de industria y realmente lo único que produce eso, más incertidumbre, porque desde el gobierno, desde hace décadas, y no una, sino 3, 4 o 5 décadas, nunca se le va dando ningún tipo de expectativa al productor ganadero de vacas, de bovinos, en la cual necesita por lo menos tener una seguridad jurídica de mercados y de costos en un lapso de 10 años, porque son ciclos muy largos los de la vaca. El del cerdo son 10, 12 meses, el del pollo son 60, 90 días, las sojas son 6 meses. Bueno, la vaca necesita mínimamente 7, 8 y lo ideal serían 10 años de certidumbre. Estamos yendo y viniendo y por eso los stocks nunca aumentan. La gente está buscando eso. Hoy el diferencial entre la carne de vaca y la carne de cerdo es bastante interesante y con la de pollo también. Estamos consumiendo proteínas. No es... Sí, perdón. Berardi, antes de despedirlo y apelando a la brevedad porque nos corre el tiempo en televisión, 2 últimas preguntas. ¿En cuánto ha disminuido en diciembre el consumo de carne? Hemos hablado con muchos carniceros, no solamente de Paraná, sino también de otras localidades que nos dijeron que al 24 de diciembre se vendió, pero al 31 se vendió realmente muy poco. ¿En qué medidas disminuyó esa venta? Y por otra parte, ¿cuáles son las expectativas para lo que queda de enero? Mira, aproximadamente veníamos consumiendo 45 kilos per cápita, 45, 47 kilos. Lo que estamos estimando que en este momento está en el orden de los 40 kilos y con una tendencia a mantenerse un poquito y quizás algunos pocos menos. Hubo una buena baja en el consumo de carne que incide en estos 2 o 3 días, pero en el lapso de todo el tiempo estamos hablando de 5 o 7 kilos menos que estamos consumiendo per cápita, que fue reemplazado por otra proteína de origen animal. La expectativa es eso sí, va a haber una retención, va a haber quizás, si hay perspectivas, que se vayan matando animales más grandes, más kilos. Es todo un proceso de reconversión que realmente se necesita para que en el día de mañana que podamos hablar dentro de 5 o 10 años y digamos, mira, todas esas medidas que estuvimos sufriendo, que no había stock, que no podíamos consumir, que era carne, teníamos 50 millones, 52 millones de cabezas de stock y hoy tenemos 70 millones. Ojalá que vaya ocurriendo eso y vamos a ir mejorando en ese sentido y teniendo distintas opciones de comprar cortes que pueden valer no más de 5.000 y otros cortes que pueden llegar a valer 10 o 12.000 pesos, que son mucho más caros, o a lo mejor el de 5 se pueda pagar 4. Pero eso es todo un proceso de cambio que es bastante largo el que necesitamos. Fundamentalmente se necesita seguridad jurídica y seguridad de mercados cambiarios. Ha sido muy claro, Berardi. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buen fin de semana. Gracias igualmente y a disposición como siempre. Gracias. Hasta luego. Seguimos con más información y en este caso en el orden nacional porque el presidente Javier Milei viaja hoy a la Antártida. Tal como de alguna manera se había adelantado, el presidente Javier Milei comienza